Buenas noches, mi nombre es Aris Bermúdez de la Facultad de Ingeniería Agroecológica. A mí me tocó el control biológico de insectos patógenos en los diferentes cultivos. Cabe resaltar una definición de el control biológico es definido como la reducción o protección de las poblaciones de plagas por parte de enemigos naturales, donde implica la manipulación activa de los fenómenos naturales, es decir, donde se le brinda protección a los enemigos naturales. Hay varias clases de control biológico. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en una, en este video. Está el clásico: inundación o inoculación, conservativo y control con agentes microbianos. Cabe resaltar que cada uno de estos controles está definido previamente en las diapositivas. El control biológico con agentes microbianos, este mecanismo puede ocurrir de varios modos. Sin embargo, el principal incluye la competencia por un nicho ecológico o un sustrato, la producción de alimentos inhibidores y el desarrollo de resistencia sistemática inducida. El control biológico con agentes microbianos utiliza varios mecanismos para el control adecuado de las plagas a tratar, además de utilizar varios microorganismos. Estos microorganismos que vamos a resaltar son prácticamente los hongos, las bacterias y los virus, además de los nemátodos y los protozoos. Cabe resaltar que las arañas también son un enemigo natural completamente eficaz, pero de esas no vamos a hablar, sino de los organismos más microbios. Pues primero, las bacterias entomopatógenas. Las bacterias se utilizan para el control de plagas de insectos, son las Bacillus thuringiensis. Estas son las más efectivas. Cabe resaltar que las especies de Bacillus thuringiensis son las que más atacan los insectos a tratar. Pues la mayoría de insectos que ataca son lepidópteros y también son dípteros. No se sabe más de los ataques, solamente de estos dos, y los atacan en estado larval, es decir, ya una vez el díptero o la mosca sale, no es necesario, no hace el efecto. Los virus ofrecen una opción prometedora, es decir, los virus son mucho mejor en segundo lugar de las bacterias, ya que los virus no se reproducen tanto como las bacterias, pero pues los virus atacan a más de 400 especies de insecta, entre el orden Lepidóptero, díptero y algunos coleópteros. Tengo entendido que algunos coleópteros, los himenópteros, y pues no va a afectar la fauna del cultivo como tal, sino al agente para el que está predestinado. Ya vienen los hongos, que los hongos son una asociación con insectos, es bien conocida, y más de 750 especies de casi 100 géneros se encuentran en la división Hemicota. Entre estas clases de hongos, muchos hongos entomopatógenos, como lo es el Metacium anciopilae, que es un hongo transmitido por el suelo, que causa la enfermedad de la muscardina verde y podría usarse para controlar langostas, saltamontes, termitas, curculionides y hasta escarabajos. Este hongo, cabe resaltar que este hongo sí está a la venta, este hongo sí se puede conseguir, ya que los hongos son, pues, se podría decir, los más económicos. En caso de los virus tienen un alto valor en el comercio. Ya por siguiente siguen los protozoos, que estos entomopatógenos es a través del debilitamiento de la condición física y la reproducción en general, lo que disminuye el vigor y la longevidad del huésped al actuar como agentes debilitantes crónicos. Cabe resaltar que los nemátodos actúan de tal forma, pero cuando se unen con las bacterias, cabe resaltar que en las diapositivas se sabe qué bacterias se van a utilizar. Estos nemátodos tienden a ser mucho más feroces con el huésped a atacar. Y por último, las arañas, que son depredadores voraces de insectos y están bien adaptados a ciertos hábitats debido a su capacidad para soportar periodos de baja disponibilidad. De igual manera, hay muchas cosas que el control biológico puede ayudar al campesino, como por ejemplo ayudarle a ahorrar costos económicos si mantiene la población ya sea de bacterias, de hongos, de protozoos. Cualquiera de estos le va a ayudar a mejorar mucho. La acumulación de las poblaciones de enemigos naturales se podría realizar siguiendo técnicas de manejo, como plantación de los cultivos de cobertura, proporcionar diferentes hábitats, es decir, cuando se le brinda al enemigo natural hospederos o lugares donde se pueda reproducir y asimismo atacar, va a ser mucho más efectivo el ataque. Pues no siendo más, espero de que tengan una excelente noche. Muchas gracias por su atención.